Ya la semana pasada, mis hermanos, pues hemos visto cómo nuestro Señor en 3 ocasiones habló acerca de su muerte en un lapso muy breve de tiempo. Mire, la última vez de estas 3 la encontramos allá en el capítulo 10. Le voy a pedir que dé vuelta ahí a la página y vaya al capítulo 10 de Marcos, los versículos 32 al 34, y desde allí vamos a arrancar, mis hermanos. Quiero usted que note en estos versos cómo Marcos también se encarga de decirnos no solo que el Señor habló de su muerte, sino que también iba ya camino a Jerusalén. ¿Ya lo notó? Mire, esta indicación es importante, porque el Hijo de Dios sube por última vez a celebrar la Pascua a Jerusalén y luego irá a la cruz. Mis hermanos, yo quiero que no pierdan de vista esto, pues este es el marco que debemos tomar en cuenta para entender todo lo que hoy vamos a ver. El Señor sube a Jerusalén por última vez. Una semana va a estar allí y entonces será puesto en la cruz. Jerusalén, la ciudad milenaria, mis hermanos, era llamada la ciudad santa. De hecho, fue el profeta Isaías, allá en el capítulo 52, quien le llamó así. Y eso fue, mis hermanos, porque Jerusalén era la ciudad escogida por Dios para que allí se edificara el templo, el santuario desde donde Dios se iba a manifestar a su pueblo y donde se suponía que las demás naciones de la tierra algún día acudirían y reconocerían y clamarían delante de Dios. Ahora, mis hermanos, el Señor sube hacia Jerusalén. Pero antes de llegar allí, Marcos hace un alto y nos va a hablar, mis hermanos, de cómo en su camino hacia esa ciudad el Señor va a hacer un alto en lo que era una ciudad que todos sabían era la última parada antes de llegar a Jerusalén para todos los peregrinos que venían a las fiestas. Esa ciudad se llamaba Jericó, una ciudad también, al igual que Jerusalén, muy antigua. Algunos hablan de Jericó como una de las ciudades más antiguas de la tierra. Y esa ciudad, mis hermanos, estaba realmente dividida en 2 partes. Una que era la ciudad vieja y la otra, obviamente, la ciudad nueva. Y mis hermanos, va precisamente saliendo de la vieja Jericó y antes de entrar a la nueva, que el Señor va a obrar el último milagro de sanación que nos cuenta Marcos. Esto es importante. Eso, mis hermanos, lo va a poder usted ubicar allí en su Biblia, en el capítulo 10, a partir del verso 46. Ahora, quiero yo decirle que este milagro es muy interesante. Sobre todo, mis hermanos, cuando comenzamos a pensar y nos preguntamos, ¿por qué es que Marcos decidió hablarnos de este milagro precisamente antes de que el Señor entrase a Jerusalén? Bueno, veamos, mis hermanos, vamos a ver por qué y vamos a ver qué es pertinente a todo lo que viene más adelante. Mire, el relato de Marcos nos cuenta de un hombre ciego, del que se nos dice su nombre, pero no solamente eso, sino incluso el nombre de su padre también, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Lo cual, mis hermanos, ya nos deja ver que este hombre ciego, llegó a ser seguidor de Cristo, como lo va a mencionar Marcos un poquito más adelante, pero yo creo que no solamente eso, sino que también llegó a ser un hombre conocido para la iglesia en tiempos de Marcos. Por eso se le ubica perfectamente, por nombre y aún por su descendencia. Este ciego, se nos dice, se dedicaba a mendigar en Jericó.
que por el flujo de peregrinos que iban hacia Jerusalén y por la cantidad de comerciantes, bueno, pues era una ciudad ideal para esto. De hecho, se piensa que había muchos mendigos en Jericó. Y ahora, mis hermanos, vayamos al relato de Marcos, verso 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, lo primero que a mí me llama la atención cuando leo estos párrafos es darme cuenta que un hombre ciego, un mendigo, estuviera al tanto de manera perfecta de quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Mire, tomando en cuenta que las comunicaciones en esos tiempos eran completamente rudimentarias, es sorprendente que este hombre estuviera tan enterado, que supiera perfectamente y con detalle quién era Jesús, a diferencia de toda la demás gente que hemos venido contemplando a lo largo del Evangelio de Marcos. ¿Se acuerda de esas preguntas que la gente se hacía desde que Jesús comenzó su ministerio? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y más adelante, ¿quién es este? Y después, la gente se preguntaba: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros que tiene? La gente se preguntaba cosas. Hasta que llegamos al capítulo 8, donde el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces la respuesta fue: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Mis hermanos, es sorprendente que este hombre ciego le llama Jesús, hijo de David. Esto, mis hermanos, es un título mesiánico. Es decir, que este ciego sabía que Jesús era el Mesías. Cuando todos lo ignoraban y aún los mismos discípulos habían titubeado muchas veces, este hombre sí lo sabía. Mire, yo he pensado en esto mientras estaba preparando esta predicación. Y yo creo, mis hermanos, que Bartimeo, a pesar de tener un impedimento físico, era ciego. Sin embargo, él era un hombre de una fe que le permitía ver, que le permitía percibir lo que para otros era imposible de percibir. Mis hermanos, yo no tengo duda que Bartimeo hubiera escuchado de Jesús y de los milagros que él hacía, pero para él, a diferencia de los demás, esos milagros significaban algo. Significaban que este hombre era el Mesías. Ten misericordia de mí, gritaba incansablemente. Y lo hacía así, mis hermanos, porque yo creo que el gentío que venía siguiendo a Jesús hacía improbable que los gritos de este ciego fueran fáciles de escuchar. Ten misericordia de mí, decía. Y aún, como nos dice Marcos, cuando algunos intentaron hacerlo callar, él persistió. Persistió hasta que finalmente Jesús lo escuchó, porque este ciego tenía fe. Él solamente era un hombre pobre, un mendigo, un ciego. Y van y le dicen: cállate, no estés dando gritos. Pero él no hizo caso. Siguió gritando porque tenía fe. Dice Marcos en el verso 48 y siguiente: y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora, mis hermanos, aquí viene otro asunto interesante. Que el maestro, en lugar de ir hacia el ciego,
tal vez por consideración a su impedimento físico, más bien mandó que el ciego viniera a él. Y Bartimeo, mis hermanos, tuvo oportunidad una vez más de que, venciendo los obstáculos, corriera al encuentro con el Señor, porque tenía fe. Y una característica, mis hermanos, de la fe genuina es que vence los obstáculos, supera aquello que se interpone. Así que ese hombre escuchó el llamado de Jesús y fue hacia allá. Y continúa diciendo Marcos, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, aquí tenemos un detalle, y esto me recuerda una vez más, mis hermanos, que el autor primario de este evangelio fue un testigo ocular, porque nos narra detalles que solamente alguien que vio la escena nos pudiera contar. Y este hombre, probablemente, mis hermanos, muy probablemente fue el apóstol Pedro. Los primeros padres de la iglesia, llamados así, quienes fueron discípulos de los apóstoles, dan testimonio de que fue Pedro el autor intelectual de este evangelio que escribió más adelante Marcos. Y aquí tenemos un detalle que tal vez puede parecer sin mucha importancia y que aquí nos cuenta Marcos. El ciego arrojó su capa para ir a Jesús. Ahora, yo quiero decirle que no es tan sin importancia. Mire, déjeme explicarle. Debemos tomar en cuenta, mis hermanos, que para el judío común y corriente, la capa era una parte de su vestuario sumamente útil. Ya fuera para protegerse del calor o para protegerse del frío, la capa siempre era muy valorada. Pero debo agregar algo más. Para un mendigo como Bartimeo, no solamente era esta una prenda útil, mis hermanos, era su única posesión. Sin embargo, ante el llamado del Señor, Bartimeo se despoja de ese único bien material y acude a ese llamado, el llamado más importante de su vida, olvidándose de lo único que era su posesión en esta vida. Y esto, mis hermanos, comienza ya a marcar un contraste significativo. Y lo primero que me viene a la mente es este joven rico que está un poquito más arriba, solamente unos versos antes de esto, y que se nos mencionó hace 8 días. ¿Se acuerda usted de ese joven rico, quien prefirió los bienes de este mundo a seguir a Jesús? Y ahora tenemos a este ciego, Bartimeo, que lo único que le interesa es ir al encuentro del Señor, porque la fe que él tiene es una fe real. No le importa lo material, no le importa el mundo, lo deja atrás y marcha hacia Jesús. Dice el verso 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, está claro que lo que llevó a Bartimeo ante Jesús sin importarle nada más fue su fe. Y el Señor lo reconoce ahora. Y como resultado de ello obtuvo no solamente la vista en un sentido físico, sino más importante todavía, espiritual. Este ciego obtuvo la luz, la visión espiritual, la vida eterna, porque era un hombre de fe. Esta, mis hermanos, es una hermosa ilustración de todos aquellos que por fe han seguido a Jesús, dejando todo lo demás atrás. Y a consecuencia de ello, han encontrado la salvación de sus almas. Pero, mis hermanos, volviendo a nuestro marco, la importancia de este relato antes de que el Señor entre a Jerusalén, la ciudad santa, al menos de nombre, resulta, mis hermanos, del contraste que va a haber
con esa tremenda dureza de corazón, con esas densas tinieblas que cubrían los ojos de los habitantes de aquella ciudad. La ciudad donde Dios había edificado su santo templo y que, sin embargo, mis hermanos, ahora va a ser muy contrastante con la fe de Bartimeo. Lo que viene a continuación es una secuencia de hechos que nos muestran que Israel, mis hermanos, estaba viviendo el tiempo más oscuro de su historia, la peor de todas sus épocas. Y vaya que habían tenido tiempos malos anteriormente. Pero sabemos, mis hermanos, que esta era la peor época del pueblo judío. Porque a ellos había venido la luz en la persona del Hijo de Dios. Pero ellos permanecieron ciegos aún, a pesar de eso. Así de densas eran las tinieblas que les envolvían. Y esto muestra, mis hermanos, lo profundamente malo de su condición. No pierda de vista esto, porque lo que viene a continuación resulta un poco confuso, si no lo entendemos en el marco que estamos explicando. Capítulo 11 de Marcos, escuche usted, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mis hermanos, aquí tenemos lo que erróneamente, a menos que se dijera con sarcasmo, se ha llamado la entrada triunfal. ¿Por qué digo esto? Mis hermanos, porque cada cosa narrada en este pasaje nos va a mostrar que todo era apariencia solamente, y las apariencias engañan. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo esto, hay que reconocer que este acto del Señor va a dar cumplimiento de una importante y reveladora profecía. Ahora, yo digo que es una profecía reveladora porque unos 480 años antes, Zacarías había profetizado, escuche esto, el tipo de rey que vendría a su pueblo. Y además había profetizado que se daría a conocer de manera pública, a la vista de todo el pueblo. Pero como ya hemos dicho antes, mis hermanos, este pueblo que se jactaba de conocer la ley, sin embargo no pudieron reconocer al rey profetizado por Zacarías. Por eso le voy a leer la profecía de Zacarías y luego le voy a comentar algunas cosas. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva.
yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Así pues, mis hermanos, la profecía era bastante clara. El rey de los judíos iba a venir a ellos, humilde, montado en un asno, en un pollino. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Se dice, mis hermanos, que en la antigüedad, allá sobre todo en Oriente Medio, algunos reyes llegaban a montar en mulas o en asnos. De hecho, el mismísimo Salomón, con toda su riqueza, llegó a hacerlo. Eso se nos cuenta ya en Primera de Reyes 1:33, que Salomón viajó en una mula. Sin embargo, mis hermanos, los reyes lo hacían así, más por un asunto práctico, pero hay que dejar en claro que un asno no se constituía en una cabalgadura real, eso está claro. Entre los reyes, mis hermanos, más bien la costumbre era entrar a la ciudad montado en un caballo blanco o en un carro majestuosamente adornado y tirado por caballos. Pero en este pasaje de Zacarías se profetiza la llegada de la salvación al pueblo en la persona de su rey. Pero este rey, mis hermanos, va a hacer su entrada como tal, como rey, de una manera humilde. Por eso su cabalgadura es un pollino. Y él en su carácter es justo. Y en su obra es el Salvador. Esta, mis hermanos, era la naturaleza de aquel rey. Hay que decir que el Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra esta profecía. Sin embargo, no fue recibido realmente como el rey de la profecía anticipaba. La gente no entendió qué tipo de rey era él. Y aunque la gente en apariencia le dio la bienvenida, mis hermanos, esta no era más que un asunto, una manifestación superficial. Porque, como lo hemos dicho anteriormente, las multitudes siempre lo hacían, solo se dejaban llevar por la excitación al ver los milagros de Jesús. Sabemos, mis hermanos, por el apóstol Juan, que el Señor había recientemente resucitado a Lázaro y que ese milagro había causado conmoción en la gente y por eso una multitud iba tras de él cuando él fue camino a Jerusalén, esperando, mis hermanos, escuche esto, esperando recibir más milagros, recibir bienes. Aclamaron en ese momento al que esperaban fuese aquel rey guerrero que ejerciera un poder político y que los liberara de sus enemigos y que los llenara de riquezas. Esta multitud, mis hermanos, no clamaba por la salvación de sus pecados, porque ellos no habían entendido la profecía de Zacarías. Ellos más bien clamaban por una liberación de los romanos y por recibir bendiciones materiales. Pero como eso no sucedió, tan solo unos días más adelante, esa misma multitud iba a pedir a gritos también la muerte del Señor. Quiero decirle que fue el apóstol Pedro, en su primera predicación, solamente unas semanas después de que Cristo fuera muerto en la cruz, quien le iba a decir a esa multitud en su propia cara lo que habían hecho. En el libro de Hechos encontramos las palabras de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Una multitud, mis hermanos, con un sentimiento superficial, con una fe falsa, con una proclamación que solamente era apariencia, porque más adelante ellos llevaron a la muerte al mismo Señor Jesucristo. Por otro lado, mis hermanos, por otro lado, dejando atrás a la multitud,
Los religiosos, los sacerdotes, los principales del pueblo, hay que decirlo, no participaron de este recibimiento. Sin duda que lo hubieran hecho, si hubieran considerado que Jesús era aquel rey glorioso que todo el pueblo también esperaba. Pero al saber que no era así, y como ya le odiaban, ellos no participaron de ese recibimiento. Un famoso expositor bíblico nos cuenta esto de la siguiente manera, escúchelo. Dice él, no hubo formalidades asociadas con el suceso, no hubo dignatarios, emblemas de la realeza ni fanfarria. A pesar de su apariencia externa, fue un acontecimiento diferente a cualquier otra coronación. Las coronaciones no son humildes, inesperadas, espontáneas, extraoficiales o superficiales. Este suceso fue todo eso. Tampoco las verdaderas coronaciones se invierten unos pocos días después, en que quien fuera exaltado y alabado es rechazado y ejecutado. Aunque Jesús era el verdadero Rey del cielo, que merecía total exaltación, honor, adoración y alabanza, esta no fue una coronación verdadera. En realidad se trató de una falsa coronación del Rey verdadero. Fin de esta cita. Interesante. Mis hermanos, la última frase de este párrafo, la que encontramos ahí en el verso 11, nos muestra que esto fue así. Ponga atención en el verso 11, dice, y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mis hermanos, esta frase, esta expresión es lo que se llama un anticlímax. Es decir, que después de todo ese griterío, de ese recibimiento de la multitud aclamándolo como el que viene en el nombre del Señor, se esperaba que al entrar a Jerusalén y al templo Jesús hiciera algo extraordinario, algo que fuera digno de ese recibimiento, pero no fue así. Él simplemente no hizo nada. Había una profecía de Malaquías, conocida por todos los judíos, y que decía que cuando el Mesías viniera, iba a entrar al templo allí en Jerusalén, y entonces él iba a desatar su ira purificadora. Pero los judíos que sabían esta profecía estaban equivocados en la manera en que lo estaban entendiendo. La profecía de Malaquías dice así: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ellos esperaban que ese Mesías al que habían aclamado entrara a Jerusalén, al templo, y después todos los enemigos de Israel fueran barridos por él. ¿Quién iba a estar de pie ante la presencia del Rey? Pero el Señor Jesús, en cambio, solamente se limitó a recorrer el templo, observando todas las cosas. Y luego se fue, sin hacer nada más. Por eso este es un anticlímax. Sin embargo, mis hermanos, esto es solamente un anuncio de lo que iba a venir al día siguiente. Porque el Señor había venido a su casa, a su templo. Pero ¿sabe qué? No estaba cómodo en ese lugar. Porque este templo había dejado de ser la casa de oración de Dios desde hacía ya bastante tiempo. Y la ira de Dios vendría, pero no sobre los romanos, sino sobre su propio pueblo. Y la gente
no había entendido esto. Mis hermanos, lo siguiente que nos cuenta Marcos se constituye en la visión que Jesús tenía acerca de lo que había sucedido en esa llamada entrada triunfal. Y eso que nos va a contar sucedió a la mañana siguiente. Pero no pierda de vista esto. Esta es la interpretación de Jesús de lo que había sucedido el día anterior. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Mis hermanos, a la siguiente mañana, después de esa entrada triunfal, entre comillas, de camino nuevamente a Jerusalén, el Señor vio a lo lejos una higuera, y Marcos nos aclara que tenía hojas. El Señor tuvo hambre y fue hacia la higuera para tomar algunos higos, pero ya sabe, no halló nada. Ahora yo debo explicarle que pues no era tiempo de higos, normalmente era hasta verano u otoño que había cosecha de higos. Sin embargo, mis hermanos, hay que saber lo siguiente también. Mire, en una higuera siempre van a aparecer primero los frutos. Cuando una higuera está próxima a dar frutos, aparecen los pequeños higos, y a continuación aparecen las hojas, primero los frutos y luego las hojas. Por lo tanto, si esta higuera ya tenía hojas, era normal esperar que tuviera también higos, aún cuando fuera un poco del tiempo normal. Por eso Marcos aquí aclara: pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces el Señor maldijo aquella higuera. La explicación yo creo que es clara. Esta higuera, mis hermanos, representa la falsedad de la apariencia exterior. Ahora, mis hermanos, el pueblo judío en el Antiguo Testamento ya había sido representado por una higuera en muchas ocasiones, y ahora esto se vuelve a repetir. El pueblo judío era un pueblo de apariencia religiosa, lleno de rituales vacíos, de maestros hipócritas, de gente interesada en las cosas de este mundo, pero que le gustaba aparentar que eran muy devotos, llenos de hojas, pero sin los frutos que Dios esperaba de ellos. Por lo tanto, están prontos a ser destruidos bajo el juicio de Dios. Esta es la interpretación del Señor de lo que había pasado anteriormente. Mucho ruido y pocas nueces, es el dicho, ¿verdad? Muchas hojas y ningún higo. Muchos gritos, pero poca fe. Finalmente el Señor llegó a Jerusalén. Y entonces se da inicio a una serie de confrontaciones con los religiosos y con los principales del pueblo. Pero primero, mis hermanos, se nos cuenta, lo primero que se nos va a contar en esta serie de confrontación es la purificación del templo. Realmente, mis hermanos, esta era la segunda ocasión que el Señor va a hacer esto. La primera fue al inicio de su ministerio, y ahora que estamos llegando al final del ministerio de Cristo se va a repetir. La primera vez es narrada en el Evangelio de Juan, y ahora, mis hermanos, se nos va a contar una vez más que el Señor viene a su templo y va a dejar en claro que la religión judía se había corrompido completamente. Y entonces Él va a echar fuera del templo a todos aquellos que traficaban con la vida espiritual de Israel. Escúchelo usted, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo:
¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora, mis hermanos, en este acto podemos ver una vez más la santa ira de Dios ante quienes habían corrompido la verdadera adoración y que habían profanado la casa de Dios y la habían convertido en un escondrijo de ladrones. Una vez más, mis hermanos, tenemos la oportunidad de ver ese juego de apariencias en este pueblo y en sus líderes religiosos, pues tenían un gran templo, considerado por los judíos como el corazón de la adoración de Dios en todo el mundo. Pero realmente aquel lugar se había convertido en parte de un sistema para obtener ganancias monetarias. Eso era todo. Un pueblo que había abandonado la fe y que vivía de la apariencia solamente, porque su corazón estaba en lo material, no en lo espiritual. Por eso, mis hermanos, a la mañana siguiente, Marcos continúa el relato de la higuera que el Señor maldijo el día anterior. Me parece muy interesante que Marcos divida en dos el relato de la higuera, pero tiene un sentido, por lo que vamos a ver a continuación. Dice en el verso 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, en verdad que la higuera se había secado hasta las raíces. Y los discípulos, cuando lo vieron, se quedaron muy sorprendidos. Y el Señor aprovecha para darles una enseñanza. Ahora, yo debo, mis hermanos, decir que insertar en este punto una lección acerca de orar con fe ha desconcertado a muchos. Estamos hablando de esta última semana del Señor en Jerusalén, de sus confrontaciones, de este pueblo de apariencias. ¿Por qué se introduce aquí una enseñanza acerca de la oración con fe? Consultando a algunos de los comentaristas más reconocidos, yo creo que no dan en el clavo de por qué. Pero yo creo, mis hermanos, que el marco o el contexto que hemos observado desde el principio nos va a ayudar a discernir el propósito que tiene este pasaje. Escuche usted. Mire, ante la observación de los discípulos de que la higuera se había secado, el Señor responde: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bien, mis hermanos, la higuera, que es una representación del pueblo, había recibido el justo juicio de Dios por su vida de apariencia engañosa. Eso es lo que les tocaba a ellos. La ciudad iba a ser destruida. Y el Señor, en ese contexto, declara que la fe verdadera en Dios era lo primordial que él vino a buscar y no lo encontró. Bartimeo, el ciego del que hablamos anteriormente, había demostrado su fe. Y cuando el Señor viene a la ciudad donde estaba el templo de Dios, no encuentra fe. Por eso le dice el Señor, ante la higuera seca a las raíces, a sus discípulos: ustedes tengan fe.
porque todo obstáculo, por grande que fuese, aún como un monte, podía ser removido si hubiera fe en Dios. Así como este ciego había demostrado que todo obstáculo lo pudo superar por fe. Sin embargo, el pueblo judío, mis hermanos, era un pueblo carente de fe. Por eso el último milagro de sanidad fue hecho en Jericó y no en Jerusalén. A Jerusalén le correspondía el juicio de Dios, porque ellos no habían sido capaces de remover la dureza de su corazón, que era como un monte, porque no tenían fe. Pero el Señor da esta enseñanza a sus discípulos porque Él sabe que en su corazón ellos aún tenían un interés por un reino terrenal, y a causa de eso les iban a esperar cosas difíciles, pero ellos deberían aprender a tener fe si deseaban dar el fruto que Dios estaría esperando de ellos más adelante. Pero la enseñanza no termina aquí. El Señor menciona una cosa más. El Señor se va a encargar de remarcar el perdón con los prójimos. Y de esa manera, mis hermanos, el Señor engloba, como lo va a hacer más adelante, cuando tiene esa charla con aquel escriba que leímos hace un momento. El Señor engloba toda la ley en dos cosas: amor a Dios y amor al prójimo. Cosas que el mismo pueblo había olvidado hace tanto tiempo. Ellos estaban centrados en las cosas materiales y se habían olvidado de su amor a Dios, de la fe en Dios y de su amor al prójimo. Por eso, mis hermanos, el Señor les da esa enseñanza antes de volver y seguir las confrontaciones. Mis hermanos, yo quisiera continuar con lo que viene a continuación, con las siguientes confrontaciones, pero por cuestión de tiempo no va a ser posible. Sin embargo, la enseñanza de estos pasajes que hemos visto hasta aquí me parece que es muy clara. Dios aborrece la hipocresía. El Señor aborrece el juego de apariencias. Porque, mis hermanos, la religión, por más rituales y añejas formas, si es carente de fe en Dios y su palabra, es aborrecible delante de Dios. No sirve de nada tener un templo de imponente apariencia, ni un sistema sacerdotal y ministros que vivan en el templo para servir a Dios, porque si no hay un amor supremo por Dios y después por el prójimo, todo eso, mis hermanos, será solamente un montón de piedras y un montón de gente con motivos varios, pero que no agradan a Dios. Una enseñanza clara. Me parece, mis hermanos, que todo esto es una exhortación desde las mismas Escrituras, para nosotros también. Es un llamado a examinar nuestra propia vida. Dios nos está llamando a considerar de manera atenta nuestras motivaciones cuando nos acercamos a las cosas de Dios. ¿Por qué se acerca usted a las cosas de Dios? ¿De verdad hay un amor al Señor? ¿A su palabra, a sus mandamientos? ¿De verdad se regocija de estar en comunión con sus hermanos? ¿O quizás sea apariencia? Tal vez has aprendido con el paso de los años a guardar la apariencia, pero la realidad es que tu vida es hueca tocante a agradar a Dios. Tal vez no estás dando los frutos que el Señor está esperando de ti, y pasan los años y solamente son hojas. ¿Solamente es una apariencia? Mi hermano, no eches en saco roto la exhortación de esta palabra. Dios es paciente, sin duda, pero también, mis hermanos, reconocemos por esta enseñanza que siempre va a llegar el día en que daremos cuenta, en que el juicio de Dios se tendrá que manifestar. Eso es claro. Por eso vale la pena, mi hermano, que reconsideres tus motivaciones. No vaya a ser que seamos como Israel o como esta higuera, solo hojas,
pero nada de frutos. Que el Señor te bendiga, que te permita reflexionar en esta palabra, que sea, mi hermano, para tu crecimiento y para la gloria de Dios. El Señor les bendiga.